Abran sus Biblias ahí en Éxodo capítulo 12. Continuamos hoy nuestra serie de sermones de Egipto a la tierra prometida. Y el título de nuestro sermón hoy es Éxodo. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 37, dice así la palabra de nuestro Señor. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Amén. En nuestro sermón pasado vimos cómo el Señor libró a su pueblo de la última plaga que lanzó sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Fue la sangre del Cordero Pascual que libró a los hebreos aquella noche y que finalmente les dio la salida de Egipto. Y aquí las escrituras nos dicen que los hijos de Israel salieron de Ramesés a Sucot. De aquí quiero que vean un poquito el mapa. Y esta es como una visión un poco más ampliada de lo que está acá. Recuerden que los hebreos estuvieron todo el tiempo en Gosén, y Ramesés era una de las ciudades de almacenamiento de los egipcios que también los hebreos habían ayudado a construir. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está el Mar Rojo, aquí también está, esto está como la versión ampliada. Y la palabra del Señor nos dice que salieron de Ramesés a Sucot. Y luego vamos a ver que los israelitas se van a ir acercando de a poco a el Mar Rojo. Ahí vamos a ir de a poco acercándonos ahí. Entonces ya salimos de Gosén vamos a Ramesés y luego de Gosén a Sucot. Y es en Sucot donde el pueblo de Israel hace su primer campamento luego de salir de Ramesés, la ciudad que ellos mismos habían construido para los egipcios. Y aquí el versículo 40, fíjense lo que dice la palabra del Señor. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Recuerden que cuando Moisés huyó de Egipto, Moisés tenía ¿cuántos años cuando salió de Egipto? 40 años. Y Moisés vuelve a Egipto con la misión de sacar a su pueblo a los 80 años. Y vemos que los hebreos estuvieron, imagínense, 430 años en Egipto. Y aquí lo que estamos viendo, hermanos, en estos versículos es el cumplimiento del nombre del libro en el que nosotros estamos. Porque siempre hablamos de Éxodo, ¿cierto? Éxodo proviene del latín exodus y el latín exodus proviene del griego éxodos, que significa salida.
es en la Septuaginta, que es en el Antiguo Testamento, la versión en griega, donde se titula Éxodos. Y al traducirse el Antiguo Testamento al latín, se adopta ese nombre, y es por eso que ese nombre llega a nuestras Biblias. Para que ustedes sepan, el Éxodo ocurre aproximadamente en el año 1450 a.C. Para que ustedes tengan una idea, 1450 a.C. Y vemos al iniciar el capítulo 13, si ustedes leen ahí el capítulo 13 de los versos 1 al 16, nos habla de que el Señor siempre tuvo en mente un cuidado por los primogénitos. Recuerden que el primogénito en la familia era un símbolo de autoridad. Y en esos versos el Señor lo que hace es consagrar a los primogénitos como una señal también que el Señor los había sacado de Egipto con mano fuerte. Hebreos 12:23 nos habla de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso quiere decir que los primogénitos nos simbolizan a nosotros, a todos aquellos que creen en el Señor y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y aquí, hermanos, en el versículo 17, porque ya estamos en Éxodo 13, aquí ya nos vamos a meter de lleno con nuestra predicación de hoy día. Y aquí vamos a revisar nuestro primer punto, la ruta de Dios. Dice el versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí está, hermanos, esta es la ruta más fácil, si ustedes se dan cuenta. Pero esa ruta, por acá en Gaza, en todos esos lagos, por acá estaban los filisteos. Entonces el Señor, fíjense lo que dice, no los voy a enviar por ahí, sino que los voy a enviar por acá. Y esta es la ruta que estaba cerca, pero aquí estaban los filisteos, que más adelante aparecen ahí en la historia, con Goliat y todos sus ejércitos. Esta era la ruta más fácil de llegar, porque ahí estaban todas las caravanas de mercaderes, pero el Señor dijo no, por ahí no. Y el Señor tenía un propósito, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y esto de aquí, hermanos, es oro. Si los israelitas hubieran seguido el camino donde estaban asentados los filisteos, el viaje hubiese durado unas 2 semanas, tal vez. Pero, hay un comentario bíblico que dice, el camino más corto y más directo desde Egipto a Palestina era la ruta usual de las caravanas que pasa por Belbeis, el Arish, Ascalón y Gaza. Y los filisteos, que en aquel entonces poseían esta ciudad, seguramente les habrían impedido su travesía, porque había una enemistad hereditaria, y el comienzo de hostilidades tan pronto habría desalentado o espantado a la pacífica multitud que conducía Moisés. Este texto nos muestra que Dios conoce el corazón de su pueblo, conoce sus debilidades, conoce y sabe de qué estamos hechos, sabe que somos polvo y que tenemos miedo ante los desafíos y las pruebas, pero Él no nos abandona. El versículo 18 dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, por acá. Acá está el Mar Rojo. Esta es la ruta.
Dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Piensen ustedes, 430 años de esclavitud. Estaban armados y todo. Pero ellos no tenían ninguna experiencia militar. No tenían una organización militar como lo tenían los filisteos, como lo tenían las otras naciones. Entonces, ese desvío no solo tenía una ventaja militar, sino que también les iba a proveer tiempo y oportunidades para su organización. Porque nosotros siempre queremos llegar rápido a todas las cosas. O saltarnos quizá la ruta que quizás hay que pagar peaje. Pero finalmente lo importante para Dios es llegar, y lo importante para Dios son otras cosas. Algunos datos respecto al Mar Rojo. Algunos creen que el nombre le fue dado por su proximidad a las tierras de Edom, que Edom significa colorado. Otros hacen que el color se derive de sus rocas de coral, mientras todavía algunos atribuyen el origen a una apariencia extremadamente roja de sus aguas, causada por una multitud innumerable de moluscos pequeños. Vemos en el verso 19 algunos detalles también. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Entonces claramente aquí vemos, justo ahí, en lo que se forma un golfo ahí posiblemente estaba Etam, en este punto. Y claramente uno podría decir, claro, pasen para allá, para el sur está Horeb, el monte Horeb, donde Moisés se le apareció el Señor. Entonces llegaron ahí. ¿Y qué pasó? Y Jehová, fíjense lo que dice el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí vemos lo más importante de la ruta. No importa si es una ruta larga, una ruta corta, se llega rápido, eso no importa. Lo que importa es que Dios vaya contigo. Y algo interesante aquí es cuando Dios habló con Abraham en Génesis 17, Abraham tuvo la oportunidad de ver una teofanía. Ahí en Génesis 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham vio un horno humeando, una antorcha ardiente. ¿Qué ven ahora los israelitas? Una columna de nube y una columna de fuego. Humo y fuego. Dios le mostró su gloria Shekinah para confirmarle su pacto, para que nunca se olvide que a pesar de que el pueblo iba a ser esclavo, Él iba a estar con ellos. Luego, cuando el Señor se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3, dice que el ángel de Jehová se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Él también estaba viendo la gloria del Señor, su gloria hecha visible por medio de una luz muy potente, hablándole de en medio de la zarza, declarando su pacto: yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo, y yo andaré con ustedes y en medio de ustedes. Y el Señor, con esta columna de nube de día y columna de fuego de noche, les está anunciando lo mismo: yo soy tu Dios, ustedes son mi pueblo, mi presencia y mi gloria está con ustedes.
No importa que no lleguemos a la tierra prometida en 15 días. Lo importante es que Dios estará con nosotros y que la presencia de Dios y su guía no nos dejará, incluso en medio de la incertidumbre. Mi esposa, por favor, que lea Salmos 78, 14. Y mi hermana Joana, que lea Nehemías 9, 12, por favor. Salmos 78, 14. Nehemías 9, 12, ¿qué dice? Yo lo voy a leer, que igual dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y aquí pasamos a Éxodo 14. Fíjense lo que hace el Señor. Fíjense lo que va a hacer el Señor acá. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Estamos en Éxodo 14, hermanos. Por favor. Miren, acuérdense que los israelitas ya estaban acá. Y el Señor les dice: oye, den la vuelta para acá y acampen frente al mar. Recuerden que uno de los propósitos de la salida de Egipto, hermanos, era la celebración de una fiesta para el Señor. Y hasta este punto ya habían pasado 3 días de camino. Pero aquí, en vez de continuar hacia el este, con el mar a la mano derecha, se les mandó de repente doblar hacia el sur, teniendo el Golfo a su mano izquierda, una ruta que no solo los demoraba sobre los confines de Egipto, sino que al tomarla ellos dieron la espalda a la tierra que ellos habían salido a poseer. Y este era el propósito. Estamos acá en el versículo 3. Dice: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Si ustedes se dan cuenta, Dios los llevó a lo que parecía una muerte segura. El faraón sabía la ubicación de los israelitas. Y una vez más, su duro y terco corazón y su orgullo por haberlos dejado libres, los llevó a preparar sus tropas para ir con furia contra el pueblo de Dios, para exterminarlo. Fíjense, imagínense ustedes cómo estaba el corazón del faraón. Ya, alisten las tropas con la furia, furioso totalmente y a toda marcha. Y lo que para los israelitas había tardado 3 días, obviamente para ellos les tomó menos tiempo, y los tenían acorralados entre el desierto
y el Mar Rojo. Porque piensen que aquí está el Mar Rojo y por aquí estaban acampados los israelitas y por acá, por detrás, venían los egipcios. Y aquí quiero que veamos un texto clave, y aunque es una palabra que Dios le entrega más adelante, nos permite ver el propósito de Dios para su pueblo en este viaje. Acompáñenme a Deuteronomio 8:2. Y si tiene separador ahí, deje su separador ahí en Éxodo 14. Fíjense lo que dice el Señor aquí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabes a dónde apunta el Evangelio, hermano? Al corazón. La salvación que Dios nos provee no solo tiene que ver con vida eterna, sino que tiene que ver con una transformación del corazón. Por eso muchas veces el Señor nos lleva a estar entre el desierto y el mar con los egipcios amenazando, para saber qué hay en tu corazón. Santiago 4 nos habla de que las guerras, los pleitos, todo lo malo viene del corazón, de nuestro corazón pecaminoso. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos estaban preocupados porque los discípulos no cumplían con el rito del lavado de manos. Los fariseos siempre estaban enfocados en lo externo. Pero el Señor les dijo, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo malo, hermanos, viene del corazón. Es por eso, hermanos, que no podemos culpar a algo externo de lo que nosotros hacemos. Yo soy el culpable de mi pecado. Nadie tiene la culpa de mi pecado. Y veamos ahora lo que había en el corazón de Israel. Fíjense en el versículo número 11 aquí en Éxodo 14. Fíjense lo que le dice el pueblo de Israel a Moisés. Empiezan unas preguntas un poco incómodas. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? 430 años, hermanos, de esclavitud. Y ahora que estaban libres, ¿no había sepulcros en Egipto? Y fíjense lo que dice el versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí vemos que luego de todo lo que el Señor había hecho por ellos, el miedo, la falta de fe estaba presente en sus corazones. Se habían olvidado del Cordero Pascual. Y a pesar de que ellos eran entre 1 a 3 millones de personas y los ejércitos egipcios eran un menor número, vemos que el corazón de ellos estaba ¿dónde? Estaba en Egipto. Por eso cuestionaron a Moisés por sacarlos de Egipto, deseando servir a los egipcios y a sus dioses. Y no solo eso, sino que anhelaban los sepulcros de Egipto. Imagínense que ellos se preocuparon de sacar incluso los huesos de José de Egipto. Pero todo este pueblo ahora quería que sus huesos quedaran ahí en Egipto. Incluso aquí le recuerdan a Moisés que ellos le decían en Egipto, déjanos servir a los egipcios. Antes no habíamos leído en la escritura eso, pero vemos que cuando estaban pasando las plagas, los israelitas le decían a Moisés, déjanos servir a los egipcios. Hermanos, cuando nuestro corazón está en las cosas de este mundo, nuestra respuesta ante las pruebas, ante el sufrimiento, no será mirar la esperanza del Evangelio, sino confiar en la incertidumbre de los ídolos de nuestro corazón. Por eso debemos pedir la ayuda al Señor para que cuando venga la prueba, en lugar de pecar contra Él o los demás,
podamos descansar en lo que Él hará. Y Moisés dijo al pueblo: ¿pero cómo dicen eso? ¿Cómo se les ocurre lo que están diciendo? ¿Qué dice el texto bíblico que dijo Moisés ahí? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, hasta este momento, esta es la prueba más grande que había tenido que enfrentar Moisés con el pueblo de Israel. Estaba rodeado de peligros inevitables, el mar por delante, los egipcios por detrás. Y el más terrible de todos era la posible venganza de una multitud desesperada y rebelde. Porque ¿contra quién se fueron? No se fueron, obviamente, se fueron contra Dios, pero se fueron contra el siervo de Dios. Por la retaguardia el ejército egipcio y los hebreos por delante un mar amenazante. Sin embargo, él reacciona con calma, con serenidad, con humildad. ¿De dónde provenía eso? ¿Saben ustedes qué estaba viendo Moisés en ese momento? No estaba viendo los peligros, no estaba viendo las amenazas, sino que estaba viendo aquella columna de nube, aquella columna de fuego. Estaba viendo al Dios del pacto cuyas promesas no fallan. Hebreos 11 del 27 al 28 nos dice acerca de Moisés lo siguiente: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés tenía su mirada en el Salvador, en su Dios Todopoderoso, y en medio de las quejas del pueblo clamó a Dios. Porque lo mejor que puedes hacer, hermanos, es orar a Dios. Ora a Dios, hermano. Órale al Señor cuando las cosas se pongan color de hormiga. Si tu hijo se porta mal, ora a Dios. Lo primero que tienes que hacer es orar a Dios. Si las cosas están mal en tu hogar, ora a Dios. Porque a veces uno quiere solucionar las cosas por sus propias manos. Pero lo mejor que uno puede hacer es orar a Dios. ¿Y para qué si ya oraba tanto? No importa, sigue orando. La oración nunca es pérdida de tiempo. Y eso fue lo que hizo Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Cuando el pecado esté a la puerta, cuando sientas que la derrota te ha ganado, cuando la batalla esté perdida, marcha hacia adelante con los ojos puestos en Cristo. No hay tiempo para mirar atrás a los egipcios. Marchar hacia adelante se marcha, no hacia atrás. Fíjense lo que dice el verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Este ángel de Dios, que ya habíamos leído de él en Éxodo 3 en la zarza, ahora vemos que es quien dirige al pueblo de Israel.
el Yahweh Jesús. Y vemos que se trasladó hacia atrás del campamento y la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Y la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Esto nos habla de que Dios no solo los protegía, sino que también ocultaba sus movimientos. Porque los egipcios estaban en completa oscuridad, pero el pueblo de Dios estaba en luz. Es Cristo quien alumbra nuestra vida y nos libra de la ira de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios, hermanos. Es por eso que no hay que orarle al diablo, no hay que arrebatarle al diablo, porque nuestra vida está escondida en Él, hermanos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. No hay, hermanos, no hay una señal en toda la Escritura. Bueno, hay una que sí se compara con esta cuando creo que Elías o Eliseo abren el Mar Rojo también. Pero lo que estamos viendo acá, hermanos, es algo irrepetible. Y uno podría decir, oye, ¿por qué el Señor no hace este tipo de cosas ahora para que la gente pueda creer? Porque el Señor ya no usa este tipo de cosas para hablarle a la gente. Él ya envió a su Hijo. Algunos críticos modernos han argumentado que el mar mencionado en las Escrituras también era conocido como el mar de los juncos y que tenía solo 10 a 15 centímetros de profundidad en algunos momentos del año. Bueno, ese es uno de los intentos de los expertos en quitarle valor a este milagro, porque ellos decían que este mar que está acá era un mar que solamente tenía 10 o 15 centímetros de profundidad. Y veamos qué sigue diciendo la palabra del Señor acá. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Si los expertos tienen razón, entonces Dios fue capaz de ahogar a todo el ejército de Faraón en agua que tenía la profundidad necesaria para la piscina de un bebé de 2 años. Miren qué todopoderoso es Dios, de ahogar a todo el ejército en un mar de 10 o 15 centímetros. Obviamente, los expertos, hay algunos críticos modernos que van a quitarle todo el valor a los milagros bíblicos, pero sabemos que eso no es así. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová
y a Moisés, su siervo. Me imagino yo, hermanos, lo que sentía el pueblo de Israel al pasar por en medio del mar, ¿cierto? Los niños viendo esos dos muros grandes, ¿cierto?, de agua a la derecha y a la izquierda. Cuando todo parece perdido para el pueblo del Señor, es ahí donde Dios nos muestra su salvación. Cuando Moisés estaba frente al mar, la gente meneaba la cabeza y decía: nos salvó de Egipto para traernos a morir al desierto. Pero él oraba a Dios por el pueblo y esperaba la salvación del Señor. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, la gente meneaba la cabeza y decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y mientras ellos hablaban y maldecían, Jesús oraba por ellos y la tierra se llenó de tinieblas. Todo parecía perdido. Y cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, hubo un gran terremoto. Las rocas se partieron y el velo grueso del templo se rasgó en dos. Y así como aquellas aguas se abrieron de par en par para los israelitas, así la cruz donde el Cordero de Dios murió nos da plena salvación, libertad para acercarnos al trono de la gracia de Dios. Por eso te pregunto, querido hermano, ¿qué esperas para marchar? No hay mar rojo delante de ti. Marcha hacia Cristo, afirma tu ropa y corre al trono de la gracia. Toma a tus hijos de la mano, a tu esposo, a tu esposa y avanza hacia la salvación que Dios nos ha dado. Déjate de jugar al evangelio y toma la cruz cada día y muere a ti mismo. Porque si no, como los egipcios, vas a quedar ahí en medio del mar. El trono de la gracia está ahí, hermanos. Ya no hay ningún mar rojo. El Señor ha abierto las aguas de par en par para que tú y yo tomemos la cruz y para que vivamos el evangelio en el poder de Dios. Vamos a orar al Señor.